Bueno, muy buenos días. Les saluda Diego Vallejo. Es un gusto compartir con ustedes este espacio en el que vamos a conversar, a analizar algunos temas. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Estaremos saliendo todos los sábados a través de Radio Río, a través de mi cuenta de Facebook, conversando de los temas, como ya lo hemos presentado en el intro, estos temas que son de actualidad, pero también que nos ayudan a crecer. El programa es Entre Amigos y yo quiero agradecerles muy cordialmente a mis amigos, me honra decirlo así. Gracias por estar en esta convocatoria. Además de mis amigos, obviamente, son expertos en varias temáticas, en varios temas, y nos van a compartir, queremos hacer un panorama, una evaluación de lo que ha sido este 2020, obviamente que ha sido caracterizado por la presencia de la pandemia del COVID-19. Entonces creo que estará centrado en eso. Quiero saludarles muy cordialmente a las personas que ya se están conectando. Por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, estamos pendientes de poder atender a cada una de esas sugerencias. Estamos en vivo a través de Radio Río y también a través de la cuenta de Facebook Digvas00, listos para conversar. Quiero presentarles a Diana Ochoa. Ella es investigadora académica del SPOT, es especialista en salud. Quiero presentarles también a Iván Orozco, también es un experto en seguridad y salud ocupacional. A Tony Coronel es ingeniero eléctrico también y dirigente gremial, y nos va a contar también, tengo entendido que formó parte en algún momento de un comité que asesoraba al GAD municipal acerca de lo que iba a pasar con esta pandemia. Por favor, quiero comenzar con una pequeña introducción, una pequeña evaluación de lo que para ustedes ha sido este año 2020. Comencemos con Diana, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Queridos amigos, un saludo muy cordial. Si me pides, Diego, cuál es la evaluación de este año, yo diría es un año bastante complejo, pero lleno de aprendizajes. Oportunidades para unos, aprendizajes y experiencias para otros, experiencias también dolorosas, muy complejas, difíciles que hemos atravesado. Es un año diferente, es un año distinto para absolutamente todos. Desde el punto de vista económico, social, de salud, hemos tenido y hemos atravesado una serie de complicaciones, pero debemos, creo yo, también hacer la otra mirada, la mirada del aprendizaje, de la experiencia, de lo que nos ha confrontado en este año, esta experiencia de vivir la pandemia. Si bien es cierto, desde el punto de vista de la salud pública, cada cierto tiempo se repiten estos procesos complejos relacionados con problemas a nivel mundial como pandemias. La última hace más o menos unos 100 años. El pronóstico a nivel de futuro se dice que cada vez quizá van a ser más frecuentes, y eso porque desde la salud colectiva se habla de que la salud está conectada con otros elementos relacionados con el ambiente, con la parte económica, la parte social, y sin duda ahora estos aspectos influyen de una manera mucho más directa en nuestra salud. Y entonces, mirando estos aprendizajes, mirando lo que nos ha confrontado, yo creo que es un proceso de reflexión que tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros. Reflexiones sobre lo que ha vivido el mundo y de cómo las inequidades han sido afectadas y han sido visibilizadas por la pandemia, pero también qué nos ha confrontado esta situación en nuestras vidas, en nuestro yo, en nuestra persona, y qué cambios tenemos que generar. Y eso es sumamente, digo yo, complejo, pero también es liberador. Y eso he visto en muchas personas. Muchas personas han logrado tomar decisiones radicales ya en su vida. Muchas personas han logrado casarse, lo que antes no lo lograban, o divorciarse, o quizá terminar o empezar ciertas relaciones laborales, o replantear su vida. Y eso es fruto del confrontar estos miedos, esta cercanía al miedo a la muerte, ¿no? Esta cercanía a que quizá la vida ya no nos va a dar otras oportunidades y que solo tenemos una vida. Pero también a confrontarnos de qué es realmente lo más importante, qué es lo más valioso para nosotros. Quizá la parte afectiva, quizá nuestros seres queridos, no tanto los bienes materiales. Entonces ha sido un año, yo diría, bastante complejo,
pero con mucha riqueza en experiencias, en posibilidades también de crecimiento. El crecimiento, quizá no económico desde ese punto de vista, sino crecimiento desde la parte emocional, espiritual, el replantear inclusive el sistema capitalista, como estaba en este crecimiento acelerado, en este consumismo acelerado que inclusive está aniquilando el planeta y a nosotros mismos. Claro, dices tú llegar a comportamientos extremos, ¿no? En este 2020 como casarse, ¿no? Claro. Bueno, no diría yo comportamientos extremo. extremos. Diría yo, quizás decisiones que estaban un poquito esperándose, ¿no? Y que no llegaba el momento en que se tomaba la decisión. O, por ejemplo, estaba en una situación laboral un poco compleja y no se llegaba a tomar esa decisión. Entonces, quizá estos momentos en la pandemia sí confrontaron a la persona de tal punto que le dijo, bueno, ya no tienes más tiempo, solo tienes una vida. ¿Sí? ¿Qué estás esperando? Listo, vamos con Iván. Por favor, un panorama rápido de lo que para ti evalúas que ha pasado en este 2020, caracterizado principalmente por esta pandemia. Buenos días, Diego. Gracias por la invitación. Obviamente estamos en un año bastante conflictivo, bastante importante, como decía Diana, nos ayudó a entender, nos ayudó a aprender y a desaprender cosas. Recuerdo cuando en marzo pues lo tomábamos como un poco pasajero, por así decirlo, pero hemos tenido los meses suficientes como para poder aprender, para poder ser disciplinados, que esa es la clave. Nuestra sociedad pues necesita esta palabra clave que acabo de decir, que es la disciplina, y lastimosamente pues hemos tenido que aprender de los errores de los demás, de nuestros errores también, porque obviamente somos seres humanos y por lo tanto pues tenemos nuestros riesgos psicosociales, que es el miedo, la angustia, etcétera, etcétera, en donde pues nos han ayudado a ir desarrollando. Este año ha sido bastante importante en el darnos cuenta que nuestra familia es muy importante, el darnos cuenta de que al trabajar con una nueva metodología, con una nueva tecnología, con unas nuevas plataformas, pues ha sido bastante interesante desde la parte educativa, desde la parte administrativa, y nos ha puesto también a entender cómo podemos nosotros como seres humanos pues reinventarnos en el sentido de que las partes operativas principalmente cómo pueden trabajar en una parte práctica. En la parte de salud podemos darnos cuenta también que aprendimos a poder protegernos. Ahora sabemos que hay 3 reglas fundamentales en nuestro convivir diario. El lavado constante de manos, que muchas veces nosotros lo hacemos en una forma inconsciente o esperamos a que uno de nuestros familiares nos indique cuando recién llegamos a nuestra casa y nos dice, no te olvides de lavarte las manos, no te olvides de desinfectarte. Pero esto es un proceso que estamos aprendiendo y por eso es que yo decía, estamos aprendiendo y desaprendiendo. El distanciamiento social, que en algún momento yo he explicado que han existido muchos grupos que han tratado de confundir y por eso es que ahora se llama distanciamiento físico o preferimos llamarle distanciamiento físico porque al decir distanciamiento social indican que están discriminando socialmente. Nos damos cuenta que buscan ciertas palabras, situaciones como para poder a nosotros ir aprendiendo y desaprendiendo. Y por último, pues, la utilización obligatoria de mascarilla, pero la palabra obligatoria, pues, no deberíamos tomarlo como nos incita en nuestro cerebro que sea obligatorio, sino más bien que nos concienticemos y que lo utilicemos
cada vez que salimos de nuestros hogares, cuando nos trasladamos de un lugar a otro. Mucha gente confunde eso y no tiene muy en claro y dice, no, pues yo estoy en el carro, no ha entrado nadie y por lo tanto no puedo utilizar mascarilla, pero eso es un tema que se podría hablar en otra parte. Y una cosa principal, y con esto termino, es que ahora se pide que todo ambiente, sea oficina, sí, todo ambiente físico, pues tiene que estar con ventilación y ese también es una de las claves que nos debería, que deberíamos tener presente. Entonces, esa sería más o menos mi análisis del año, como para poder hacer un seguimiento desde cuando comenzamos hasta el momento que estamos, hasta el momento que estamos actualmente, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer que como seres humanos hemos ido evolucionando, por así decirlo, y todavía nos falta, pero con la palabra clave que yo lo dije desde el inicio, que es la disciplina. Si mantenemos la disciplina, pues tendremos la oportunidad de seguirnos protegiendo. Listo, vamos a desagregar luego algunos de los temas de lo que estamos hablando en términos generales. Por favor, Tony, si nos cuenta usted esta reflexión suya para iniciar acerca de qué fue este 2020 tan atípico. Buen día, Diego, estimados panelistas y a todas las personas que nos están escuchando. Definitivamente esa es la palabra, atípico. Es un año en el que muchos sueños, muchas cosas que teníamos planificadas quedaron postergadas a nivel mundial. O sea, es algo que nos afectó definitivamente a todos, ¿no? No hay alguien que pueda hablar de una normalidad dentro de lo que fue el 2020. Tanto es así que hay cosas que yo creo que no volverán a ser como antes o tardarán mucho en volver a hacerlo. Ya no se conciben de la forma en lo que eran anteriormente. Ha cambiado hábitos, ha cambiado costumbres, ha llegado para cambiarnos definitivamente, creo, en muchos sentidos, si no es en todos. Tal como indicaban, el darnos cuenta de la importancia de los seres queridos, el no haber podido visitar a familiares y amigos como probablemente estuvimos acostumbrados anteriormente, nos obliga a pensar en la importancia que tienen estas personas en nuestras vidas y a reconsiderar todo lo demás. Eso en el aspecto personal. También en lo laboral, en otros sentidos, la quiebra de muchísimas actividades, de muchísimos negocios, nos obligó a reinventarnos en algunos casos, a tratar de desarrollar nuevas estrategias para intentar acoplarse a este nuevo mercado en el que los partícipes ya no están tan presentes, en el que las negociaciones se realizan de manera telefónica o cualquier otro medio telemático. Ese es el principal cambio que se observa. Y bueno, de ahí también el lamentable hecho algunas veces de haber tenido que ver partir a gente con la que ni siquiera pudimos estar no pudimos darle una despedida. Todo eso nos ha marcado, todo eso definitivamente nos obligó a repensar la forma en la que estábamos viviendo, y para el 2021 no hay nadie que no tenga la expectativa o el deseo de que todo mejore, pero ya definitivamente la humanidad cambió. Yo creo que es así. Yo creo que no podemos volver a hacer lo mismo, o no debemos volver a hacer los mismos. Debemos pensar que la vida nos ha dado otra oportunidad y que toda la humanidad debe aprovecharla. Bueno, precisamente quiero abrir un poco el debate. Creo que estamos de acuerdo en que ha sido atípico, que ha sido oportunidades para tomar
acciones, para tomar decisiones, ha sido tiempo de aprendizaje. Hemos hablado también de que debemos tener esperanza de que la humanidad cambió. Y yo quiero preguntarles en esta ronda, ¿de verdad aprendimos? Porque yo me acuerdo que apenas el 16 de marzo, cuando se había decretado acá la emergencia en Ecuador y empezamos a aprender todo lo que del COVID, todos nos hicimos bastante santos, ¿no? Bastante zen, bastante en contacto con la espiritualidad, estábamos con miedo, apelamos a todas las religiones, apelamos a quien creíamos personalmente, y que sí, que era momento de la unidad, que teníamos que volvernos mejores personas, mejores seres humanos. A medida que los días pasaron, ya nos dimos cuenta que eso no era tanto. Empezó, por ejemplo, la discriminación contra las personas que tenían el COVID. Y empezó una discriminación bastante cruel, digo yo, porque a través de las redes empezamos a ver fotos de las casas donde supuestamente estaba la gente contagiada. Cuidado, no se acerquen, aíslen. Entonces digo yo, y para abrir el debate nada más con Diana acerca de esto, ¿realmente aprendimos? ¿Realmente estamos en camino a ser mejores? A ver, y yo creo que es un proceso. Y el cambio es un proceso que desde el punto de vista de la psicología, inclusive de algunas filosofías, como la filosofía yógica, se habla de entre 21 días, 30 días, 40 días, por eso son las cuarentenas, 60 días, algunas personas mucho más, dependiendo de el hábito que queremos instaurar y dependiendo de la persona. Y obviamente dependiendo también de las condiciones que están rodeando a esta persona, porque uno puede cambiar y ahorita pudimos darnos cuenta, no. De la noche a la mañana prácticamente estaban las medidas, que el uso obligatorio o el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Por la influencia de los medios de comunicación, las campañas y la conciencia que en ese momento estaba más mezclada como que del pánico y el miedo, de un día para el otro todo el mundo tuvo que, pero ese cambio no fue procesado ni siquiera por nuestro cerebro y no fue asumido y no fue interiorizado, a tal punto que quizá muchas personas no lo están instaurando en sus vidas de manera consciente, sino es solamente porque le obligan. Cuando ya no le vean o cuando no le están, esa persona no percibe que está en riesgo, simplemente deja de hacerlo y está condicionada por el entorno. Entonces, yo creo que el proceso de cambio es un proceso que debe trabajarse desde la toma de conciencia, desde la toma de responsabilidad, con disciplina, como dijo el compañero, pero también es un proceso que debe irse instaurando en el tiempo, en el día a día, para que luego sea acoplado, tanto como, por ejemplo, el cepillado de los dientes. Cuando nosotros somos pequeñitos nos enseñan y aprendemos a cepillar los dientes. Ahora todo el mundo lo hace y ni siquiera nadie dice, no me voy a cepillar hoy, porque está instaurado en nuestras vidas. Eso hablando de un solo hábito, que es el cepillado de dientes. Pensemos en todos los hábitos saludables o todos los comportamientos saludables que deben rodear a la prevención del coronavirus o del COVID-19, que son un conjunto de cambios que realmente la persona tiene que hacer. Pensemos también en la virtualidad, en un cambio tan drástico que llevó a todo el sistema educativo a virtualizarse, incluida la educación superior, al sistema laboral, a todo lo que tiene que ver con mutar la producción mediada por la tecnología o a través de la tecnología. Entonces, en esta pandemia o durante esta emergencia sanitaria, hemos tenido que acoplarnos a muchos cambios, quizá tantos que nos han desbordado. Y al nosotros sentirnos desbordados, obviamente hubo muchísimo nivel de estrés, hubo personas que generaron ansiedad porque veían ya el futuro marcado de mucha fatalidad. Teníamos al inicio de la pandemia, como tú decías, Diego, muchos casos de personas que entraban en este conflicto de que qué me va a pasar, que yo tengo adultos mayores y todavía no había ni siquiera nadie contagiado, quizás ni siquiera en su barrio, en su localidad, pero ya generaban tanta ansiedad que ya se veían con sintomatología. Entonces fue bastante complejo. Quizá una de las herramientas que nosotros tenemos
para tener un poquito de esperanza y seguridad es la fe cristiana o religiosa, ¿no? Cualquiera que sea la religión. Sin embargo, yo creo que estos cambios que ahorita amerita el mundo requieren mucho más allá de solo esa creencia religiosa. Yo creo que es muy importante ese cambio de conciencia y un cambio de conciencia desde la visión colectiva, desde la solidaridad y con mucha empatía y compasión hacia el otro, hacia generar equidad social y hacia también transformar nuestro yo, nuestra persona hacia ser mejor ser humano. Iván, ¿es posible este cambio? Como nos dice Diana, no es de la noche a la mañana, pero es posible, se ha visto que puede ser. Hay esperanza, digamos. Claro que sí, en todas las acciones hay esperanza. Y yo pienso que este ha sido un tiempo para poder aprender de las cosas, ¿no? Tu pregunta, ¿aprendimos de esto de verdad? Pues sí, hemos aprendido de situaciones positivas y situaciones negativas. Por ejemplo, la discriminación de las personas sobre el COVID es una situación negativa, pero que se ha dado y realmente ha sido parte del proceso. Es decir, las personas se han sentido vulnerables, las personas por falta de conocimiento o concientización han pensado de que podían transmitir la COVID-19 simplemente al alzar el brazo en un centro comercial. Un ejemplo, estoy exagerando, ¿no? Porque en seguridad y en prevención se tiene que dar ejemplos exagerados para poder entender un poco mejor. Pero también han habido situaciones positivas, como por ejemplo la generación de equipos multidisciplinarios, ¿sí? La unión de personas, la unión de profesionales o no profesionales, en donde tuvieron la oportunidad de dar su conceptualización y sacar adelante un proceso. Por ejemplo, dentro de una empresa se reunió ahora sí el gerente con el trabajador para poder salir adelante con su planificación. Entonces, esa parte sería la positiva. Una parte positiva y negativa también es el teletrabajo y el teleestudio, en donde obviamente lo positivo es cuando las personas lo han cogido con bastante responsabilidad, y también la parte negativa es que las personas lo tomaron como un pretexto, ¿sí? Mientras supuestamente tenían teletrabajo, pues tú los podías ver en los supermercados, arrendando servicios como taxis, camionetas, pero según ellos estaban en teletrabajo. Entonces, hemos aprendido sí y no, pero yo estoy súper consciente y creo de que el momento de que verdaderamente el ser humano se concientice, y repito, la palabra disciplina es muy importante, ¿no? Seamos disciplinados con nuestras actividades, pues vamos a salir adelante como sociedad y en realidad vamos a tener un producto, por así decirlo, de mucha responsabilidad, un producto de sentirnos satisfechos con nuestro trabajo y sentirnos realmente que estamos aportando a la sociedad. Entonces es importante esto de que es un proceso de paso a paso, pero que en algún momento vamos a llegar a fortalecer nuestras actividades como seres humanos, como padres de familia, como miembros familiares, y vamos a dejar a un lado y vamos a ser las personas que vamos a enseñar a nuestras personas vulnerables, que son nuestros padres, nuestros abuelitos, a indicarles que salgan con las protecciones debidas, pero que no se encierren. ¿Por qué razón? Porque esa es una bomba de tiempo, por así decirlo. La persona que se encierra el 90 o 100% en su casa, pues vamos a tener otras secuelas, como por ejemplo la depresión, que hemos tenido ejemplos de muchos amigos, de muchas personas que han llegado a tener depresión
y no han sabido cómo salir de esa depresión y han tenido resultados bastante penosos. Eso te podría decir, Diego. Bueno, creo que hay que resaltar lo que tú decías de esa estructuración de mesas o de equipos multidisciplinarios. Yo creo que también de manera personal quisiera resaltar el hecho de que tuvimos acompañamiento de personas como ustedes, con conocimiento, pero también con humanidad, que estuvieron acompañando, en el caso de los tres, en mi caso personal, por ejemplo, en el caso de los tres, a estos procesos también a conversar, y creo que estas redes de comunicación entre amigos, fue muy importante y fue una cosa muy fundamental a la hora de ir pasando estos tiempos. Pero, Tony, la cuestión de la disciplina, ¿es posible en un ambiente en donde la educación, digamos, tiene sus bemoles, no todas las personas tienen acceso, además el tema económico también, en donde las personas, como decían desde el primer momento, tenemos que salir a comer, no tenemos un espacio o unos recursos para indefinidamente aislarnos o estar en la casa? ¿Es posible realmente en la realidad? Es la pregunta que nos estábamos haciendo con estas condiciones, con estos condicionamientos, con estas coyunturas. Es difícil, es muy difícil. En general, la sociedad ecuatoriana no se ha caracterizado precisamente por su disciplina. Hace un par de semanas yo estaba en una cola en la que todos estábamos manteniendo la distancia que se nos exigía incluso, no solamente era por voluntad, sino que el guardia del local decía, por favor, usted aquí, 2 metros más, usted acá. Y yo llegué de último, entonces me indican dónde voy a ponerme. Y una persona se coló unos minutos después. Me sorprendió bastante esa actitud en un momento en que se supone que todos estos comportamientos están relativamente normalizados. Queda claro que a pesar de que existe un cambio colectivo, siempre va a haber elementos rezagados a este. Eso es claro, y siempre ha sido así. No es algo particular de esta pandemia. El cambio es global, pero estos elementos cada día son son minoritarios y cada vez se vuelven más pequeños. ¿Por qué? Porque cuando intentan integrarse a otros ambientes, ya sucede que incluso se le dice, de hecho debemos haber escuchado nosotros, que un guardia le dice a tal persona, señor, por favor, utilice mascarilla. Señor, por favor, aquí, lo que decía el caso de las filas, no se acerque tanto. Y son mal vistos cuando intentan romper estas nuevas normas de interacción social que tenemos ahora. Entonces, también en nuestros grupos, en nuestras microsociedades, familias, amigos, también habrán escuchado que en algún momento alguien pudo decir, no, ¿saben qué? No invitemos a Tony porque Tony corre mucho riesgo, no se comporta como debe, etc. Ya comienza a haber este tipo de comportamiento o colectivo que hace que estos elementos que se están rezagando al cambio definitivamente se sientan obligados a integrarse de una u otra forma. No les queda de otra. Pero aún así hay lugares en los que el cambio no ingresa de manera colectiva. Por ejemplo, yo recorro bastante el sector rural y es muy común ahí que la gente o sea, no hay diferencia entre lo que está sucediendo hoy y lo que sucedía, por ejemplo, hace 2 años. Las mismas reuniones, por los mismos motivos, con los mismos comportamientos, incluso si la reunión es fiesta, el hecho de tomar alcohol en el mismo vaso se sigue dando. Ahí, en cambio, es lo contrario. El que entra con mascarilla y tratando de mantener cierta distancia es el elemento raro, es la excepción a la norma. Y uno que ya está acostumbrado ingresa ya y se siente como en otro mundo al usar la mascarilla y ser el único, y al mantener cierta distancia, hasta cierto punto uno se siente como discriminador cuando sucede lo contrario. Entonces,
definitivamente este cambio que hablamos todavía falta de implementarse en muchos lugares, pero afortunadamente creería yo, o quisiera pensarlo, creo, en la mayoría de los grupos que socialmente integramos ya se ha dado, y esperamos que de a poco los elementos de la gente que todavía no se acopla, no se acostumbra, vaya paulatinamente integrándose, porque es la única forma en la que podremos seguir manteniendo cualquier tipo de relación en el futuro próximo. Voy a dejar abierta la pregunta de que si es responsabilidad también totalmente de los sectores rurales, o si no se ha invertido en ellos, o si es la consecuencia de todo lo que de lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Eso para luego, pero me gustaría ingresar a un tema tal vez un poco espinoso, y voy a cambiar el orden de participación para comenzar con Tony, para preguntarnos, claro, siempre desde fuera es muy fácil decir, se hubiera hecho mejor las cosas, o por qué no se hizo tal cosa, o por qué. ¿Cómo evalúa usted lo que se hizo, las medidas que se tomaron, tanto a nivel nacional como local? ¿Fueron efectivas desde su punto de vista? ¿Qué pudo haberse hecho mejor? Es una situación bastante compleja. Cada país la ha manejado de una manera distinta y bueno, los resultados han cambiado dependiendo de qué país analizamos, pero también debemos recordar que no todas las sociedades son idénticas y no es lo mismo manejar una situación de estas aquí en Ecuador o en Japón, por ejemplo. Son dos costumbres distintas, son dos escenarios totalmente diferentes y por eso es que cada país debe adoptar sus propias reglas. Yo creería que aquí hay ciertas cosas que podrían mejorarse un poco, aunque el problema está en que socialmente no captamos el mensaje. Por ejemplo, cuando comenzaron a salir las noticias de la nueva cepa en Reino Unido, había muchos comentarios en redes sociales de gente que decía que debemos entrar a una nueva cuarentena hasta que comience el proceso de vacunación. Y estamos hablando de meses, 6, 7 meses, no sé. Creo que siendo muy positivos, muy optimistas, podemos hablar de ese periodo de unos 6 meses para que el proceso de vacunación se encuentre en un nivel óptimo, siendo optimistas. Y no podemos estar encerrados 6 meses en casa. Eso se demostró durante la cuarentena de abril, de marzo. Demostró lo difícil que es entrar en esos periodos. La sociedad debe migrar hacia un concepto de autocuidado. No debe ser el gobierno el que nos esté diciendo cómo comportarnos, cómo debemos salir a la calle, qué medidas debemos tomar. Nosotros ya sabemos, se nos ha repetido 1.000.000 de veces, como decía Iván, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos. Eso todo el mundo ya lo tiene o lo debería tener implementado en el actuar diario. Sin embargo, de manera consciente, a veces lo omitimos, porque ya lo hemos escuchado. Entonces, creo que más allá de las medidas que tome el gobierno o las diferentes autoridades, nosotros debemos ser corresponsables y tomar nuestras propias medidas. Ya, si vemos actos de irresponsabilidad, por llamarlo de una forma, colectivos en algún grupo, vemos una fiesta en el barrio o algo por el estilo, es una situación en la que no podemos tener mucho control. Llamamos a la policía y creo que es lo máximo que podemos hacer. Pero dentro de casa, en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestras sociedades más cercanas, sí podemos actuar de alguna forma para tratar de influenciar y de concientizar sobre el cuidado que se debe tener. Claro, la voluntad es una cosa, Iván, pero tal vez la técnica también nos tiene que decir algo al respecto de cómo abordar estas situaciones, y lo mismo le preguntaré a Diana, ¿no? Pero ¿qué nos dice la técnica? ¿Cómo debió haberse abordado este tema? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se debe hacer mejor?
Sí, bueno, hubieron situaciones bastante interesantes y yo creo que se debería haber hecho mejor fomentar la comunicación. Personalmente yo tuve la oportunidad de participar en algunas mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el IES, Riesgos del Trabajo a nivel nacional, y de eso salió algunos productos. Gracias también al apoyo de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, APSTEC, que es una asociación nueva y obviamente somos profesionales que queremos aportar a la comunidad ecuatoriana y así lo hicimos. Sacamos un producto que era una guía orientativa para poder saber el manejo de la COVID desde su inicio. Obviamente hubo mucha investigación y mucho apoyo de parte de los profesionales que tuvimos la oportunidad de generar ese documento. También se generó otro documento que era la guía para poder realizar el trabajo o regresar o el retorno laboral paulatinamente, ¿sí? Tomando en cuenta las directrices del COE nacional. Y por último, también se hizo una metodología que se llama el PER-COVID, que tuvimos orientación de profesionales de España. ¿Por qué comento esto? Y con mucha humildad lo digo. Esto lo conocen a nivel nacional. Eran protocolos, guías y manuales para que la gente sepa y sobre todo, no necesariamente los profesionales, sino la gente en general, para que sepan cómo protegerse, cómo manipular, manipular sustancias químicas, me refiero, porque también tuvimos dentro del proceso de que debían haber utilizado las famosas cabinas de desinfección, que simplemente nos podemos dar cuenta de que, imagínense, algún tipo de químico que que se nos rocee en el cuerpo, en la cara, pues obviamente vamos a tener algunas secuelas secundarias. Pero regresando a este tema, hubiese sido mejor de que las autoridades locales, nacionales, pues tomen como referencia y hagan la multiplicación, es decir, la concientización a la sociedad. Miren lo que tienen que ustedes tomar en cuenta y conocer para que puedan hacer una evaluación de la COVID-19. Entonces, yo pienso que sí faltó que la gente, que las autoridades dejen a un lado de pronto algún malentendido o alguna autosuficiencia de parte de sus profesionales y se dejen ayudar en algún momento y prácticamente ahí está Tony, hemos conversado en algún momento donde yo le decía que me apenaba mucho de que hemos tenido la oportunidad de ser invitados en webinar en España, en Estados Unidos, en otros países, y que acá en Riobamba, cuando se invitaba a que realicen a que ingresen a un webinar totalmente gratuito, pues la gente no hacía caso, pensaban que va a existir algún rédito económico, alguna situación. Entonces, yo creo que eso hubiese sido mejor, ¿no? Que las autoridades den el apoyo necesario. Ahora, pues vemos que sí dan el apoyo necesario, pero sí hubiese sido interesante de que cuando se tenía esos manuales o esa información pueda ser socializado al resto de personas y tal vez hubiésemos tenido una sociedad mejor preparada, que esa es la idea. Y yo pienso que no es demasiado tarde, más bien vemos que ya la gente pues comienza a leer, comienza a investigar, pero eso también es un punto fundamental, el saber qué información es la que tenemos que ir socializando o qué información es la que debemos creer, porque obviamente hemos visto que hay mucha falsa noticia
y que gracias a esas noticias falsas, pues nosotros como sociedad nos hemos asustado, ¿sí? Recordemos, al inicio no salíamos, obviamente, no salíamos, o al salir salíamos con mucha cautela, salíamos de mañana con tapados, ¿no es cierto? Parecíamos astronautas, como yo lo he dicho, pero ahora, ¿qué es lo que nos mantiene? Nos mantiene es lo que hemos aprendido. Es decir, si yo salgo con mascarilla, ahora, con esta aparición de la nueva cepa del Reino Unido, pues una recomendación pequeña, en que se pongan 2 mascarillas, una quirúrgica y una KN95, no nos quita ni nos pone nada más, sino más bien estamos como que previniendo por si las moscas, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo realmente. ¿Sí? Y una recomendación también para poder cerrar mi intervención es la manipulación de objetos, ¿sí? Un ejemplo, yo recibo un documento de Servientrega, pues no sabemos qué personas nomás manipularon ese documento, ¿sí? Hasta poder llegar donde nosotros. Entonces, lo más básico y lo más lógico es, si yo recibo ese documento, pues lo práctico es realizar la desinfección del documento o del paquete y realizar el lavado con agua y jabón para poder estar protegido. Y eso es todo. O sea, hemos aprendido muchas cosas, y también se hubiera hecho mejor lo que yo les acabo de comentar. También tu contraparte, y les recuerdo, por favor, que si alguien tiene algo que comentar, que profundizar, pues estamos precisamente acá, es una charla entre amigos. ¿Qué nos decía la técnica? ¿Se cumplió con esos procedimientos, con esos manuales tal vez establecidos? ¿Esto nos rebasó tal vez? Era lo que no imaginábamos, pero como tú dices y nos dijiste al principio, cada vez ya había ocurrido pandemias, ya había ocurrido emergencias sanitarias, y posiblemente ocurrirán con mayor eventualidad o mayor cercanía. ¿Se cumplieron esas perspectivas? Yo creo que es importante entender que se trataba de un nuevo virus con una experiencia nula y con un nivel de conocimientos que no teníamos, y que a partir de los primeros casos comenzó la experiencia y comenzó ese proceso de darnos cuenta y de ir acumulando también aprendizajes que luego se fueron difundiendo. Entonces, quizá en Europa, que ya vivieron primero esta emergencia, ellos pudieron darnos aprendizajes y lecciones a América. Desde la comunicación en riesgos, porque hay una partecita de la comunicación que es la comunicación en emergencias y riesgos, la OPS tiene directrices claras frente a estos eventos a nivel mundial. Sin embargo, yo creo que el Ecuador y Latinoamérica y en general Europa, el mundo entero, no estábamos preparados. Y como no estábamos preparados, no había información previa específica de este virus. Obviamente sucedió lo que sigue sucediendo y lo que nos pasó a nosotros al inicio, en marzo y abril, especialmente en la provincia de Guayas. Y obviamente la percepción del riesgo que poco a poco comenzamos a tener en las zonas urbanas alteró y nos hizo inclusive cambiar de comportamientos, más en las ciudades en donde más casos veíamos o donde ya nuestros familiares estaban siendo afectados. El conocimiento es básico, creo yo, y es fundamental, porque ese conocimiento, esa herramienta, el saber qué hacer, marca la diferencia entre tomar o no tomar la medida. Pero también hay otros elementos, como ustedes recordarán. Al inicio todos sabíamos lo que teníamos que hacer, pero no había alcohol, no había mascarillas, ¿sí? Entonces, el Estado ecuatoriano no había previsto la adquisición a tiempo de estos insumos. A nivel rural se decía lo que se tenía que hacer, sin embargo, la percepción de riesgo en el área rural era muy baja porque no tenían casos, no había casos. Entonces, hay muchos elementos que confabularon, diría yo, en esta experiencia, en esta pandemia. Uno de ellos fue el conocimiento, que no teníamos, la ciencia cierta no se sabía, los protocolos en salud, por ejemplo.
Los protocolos en cuanto a la medicación a administrar, no se tenía, no se sabía, no eran fijos. Había toda una serie de confusiones en que qué es mejor, si me tomo el dióxido de cloro o si de pronto era me voy a la unidad de salud a ver si ahí me ayudan. O sea, yo creo que el conocimiento fue fundamental, pero también las políticas de Estado, las políticas y las normativas que facilitaban el poner en práctica estos hábitos a nivel individual. Estas directrices desde la comunicación que quizá nos alertaron o nos hicieron entrar en pánico. Porque si ustedes se recuerdan, en los primeros días de la pandemia, de la emergencia sanitaria, eran cadenas de comunicación en la mañana, en la mediodía y en la noche, todo el mundo pegado ahí al radio o a la televisión y con los pelos de punta y sin tener alcohol ni mascarillas. O sea, imagínense. Y eso nos desgastó emocionalmente y nos desgastó tanto que luego después la población ya no quiso quedarse en la casa, así hubiese tenido los medios, no quería quedarse en la casa. Y obvio, colapsamos económicamente porque no había ingresos. Y también hay que entender que el Ecuador es una población muy diversa. Diversa desde el punto de vista geográfico, diversa desde el punto de vista étnico, pero también económico. A muchas personas nos cuesta o les cuesta más quedarse en la casa porque no tienen los recursos económicos. Quizá la clase media sí es más fácil, pero si nos vamos a ver a la población que está en la calle trabajando, les es muy difícil. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención muy fuerte al sistema de salud. Y ustedes vieron lo que pasó con toda la corrupción que hubo, al gasto, a todo lo que es a los políticos, a la clase política que está al frente de las ciudades, de la toma de decisiones de los GAS, porque ellos son los que tienen que dar directrices desde los COEs cantonales, qué hacer, qué no hacer. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Y esa es una pregunta que yo estoy haciéndome justo en estas épocas. ¿Qué tan capacitados están nuestros políticos para dirigir y para tomar esas decisiones de protección a los pueblos, de protección a la gente? Porque no se trata solo de que yo quiero ser candidato y yo quiero estar. O sea, ¿qué tan técnico soy? ¿Qué tan preparado estoy para proteger y para tomar esas decisiones en estos tiempos tan críticos? Y es un llamado de atención también hacia la política económica, ¿sí? Porque si no estuviésemos tan mal económicamente, sería mucho más fácil tomar medidas de protección sin poner en riesgo a la población más vulnerable. Sí, o sea, definitivamente se pudo haber hecho muchas otras cosas, definitivamente debimos haber estado mejor preparados, definitivamente como ecuatorianos debimos haber sido más solidarios. Hay muchos aprendizajes que nos dejó esta pandemia y yo creo que ahí estamos involucrados todos, desde los políticos, desde la clase media, desde los empresarios, desde absolutamente todos. Tony, no sé, me gustaría que si tratemos de esbozar una respuesta a esta pregunta que ha planteado Diana, ¿no? ¿Están los políticos preparados para afrontar estos temas tan graves y con tanta influencia para toda la población? Lamentablemente, en nuestro país, en términos generales, siempre hay sus honrosas excepciones, pero en general, la clase política de nuestro país se rige por otros intereses. Entonces, es difícil el que traten de realizar algunas acciones si estos no son compatibles con los intereses que ellos protegen. Básicamente por ahí va el asunto. El otro problema que tenemos es la corrupción a todo nivel, no solamente a nivel de autoridades. Hay casos en los que enfermeros, porteros, personal de limpieza de los hospitales ha aprovechado para sustraerse o para aprovecharse de la gente que se estaba muriendo. Eso nos habla de lo mal que estamos como sociedad en general. O sea, claro, es fácil echarle la culpa entre más alto vayamos, ¿no? Al presidente, a los ministros, etcétera, pero no vemos la corrupción como un mal endémico, no vemos a la corrupción como algo que está presente en todos lados.
porque todos tenemos un amigo que dice, no, sí, yo no he matriculado el carro, pero siempre doy $5 y me dejan pasar. Cuando más fácil es A tiempo, ¿no? realizar lo correcto. Exacto. Entonces, como sociedad, deberíamos haber aprendido de todas estas cosas. Yo esperaría, tal vez esté siendo demasiado optimista, esperaría que todas estas lecciones que debió habernos dejado de este periodo ya hayan calado en toda la sociedad y tratemos de ser mejores en estos aspectos en un futuro, saber que debemos ser más solidarios, más responsables en las actividades que realizamos en nuestros trabajos y no esperar que la solución venga únicamente de arriba. Podemos, creo yo, que sería más fácil empujar un cambio desde abajo, desde todos los actores de la sociedad. Listo, yo quiero también en este momento dar la bienvenida a Efraín Yuclema. Justamente vamos a hablar del tema de la economía desde los sectores desde abajo. Efraín está involucrado con el tema de la economía popular y solidaria, también del ámbito cooperativista, ha hecho proyectos y también es uno de los seleccionados desde Chimborazo para este programa de Reinventa Ecuador. Recuerden ustedes que el gobierno lanzó un programa para reactivar la economía y a través de proyectos sustentables, sostenibles, pero que también tengan innovación. Y Efraín fue parte de esta convocatoria, fue seleccionado realmente, pasó a la primera fase, donde se le asentó su proyecto y está en una segunda fase de capacitación. Efraín, buenos días. Cuéntenos desde su punto de vista, ¿cómo afectó la economía de los sectores populares la pandemia? Muy buenos días, estimado Máster Diego Vallejo y distinguidos panelistas que esta mañana realizan su exposición muy importante a la audiencia del centro del país y todo el lugar que nos está escuchando y sintonizando. Muchas gracias. Yo parto de la realidad nacional, nuestra realidad mundial, porque la pandemia COVID-19 ha afectado toda la economía, ha reducido empleo, ha disminuido la calidad de vida de todos los seres humanos. Especialmente en nuestro país ya estaba también debilitada la economía por la situación de la deuda pública. No teníamos el mismo ingresos petroleros y, como manifestaron los compañeros anteriormente, la corrupción. Y en esta situación con la pandemia aún más totalmente se encuentra debilitado. Pero no podemos quedar ahí, sino a repensar, a reinventar, como manifiesta nuestros proyectos que lanzaron la Alianza de Emprendimiento y Innovación que en el Ecuador existe. Entonces, por lo que también tuve la oportunidad de participar con varias experiencias adquiridas en la vida durante el trabajo, durante la actividad que se ha desarrollado en mis funciones como en el ámbito de la economía popular y solidaria, como directivo de algunas instituciones financieras, y por ende tuve la oportunidad de poner una idea en este gran proyecto de Reinventa Ecuador, que tiene una proyección a futuro. Soñamos un futuro mejor. Yo creo que todo ecuatoriano, todo ser humano soñamos en un futuro mejor. Por ende, se ha logrado unir academia, las organizaciones no gubernamentales, industrias, empresas privadas, industrias de todo ámbito y también las organizaciones sociales, las asociaciones de economía popular solidaria. En todo ese ámbito participé personalmente, tenemos un equipo de consultoría acá en la provincia de Chimborazo, Cantón Colta específicamente, y esa idea fue seleccionada, estamos trabajando. La misión de este gran proyecto Reinventa Ecuador es reactivar la economía de post-pandemia, de 2020 a 2040. Esas ideas estamos plasmando en estos tiempos y vamos a seguir compartiendo con nuestra ciudadanía, con nuestras organizaciones a nivel rural y también en el sector, sobre todo en el sector de agroindustria acá en la provincia de Chimborazo. Ahora, este fondo de Reinventa Ecuador era realmente
originario o venía de estos préstamos de los organismos internacionales. Y había la preocupación si realmente estaban llegando o si realmente iban a cumplir su función de reactivar la economía. Cuéntanos usted que ha estado dentro del proceso, si ve que esto se va a poder dar, porque ahora está en una etapa de planificación, de capacitación, pero realmente se va a lograr el objetivo de reactivar en la magnitud que tiene Reinventa Ecuador, la economía del Ecuador el próximo año, por ejemplo. Estimado Diego y audiencia, nosotros estamos aportando ideas al país. Estamos invitando a que se involucren empresas privadas y como manifesté anteriormente, el Estado ecuatoriano, la academia y organismos multilaterales que deseen también ser parte de este desarrollo económico. Nuestro objetivo es en los 2 próximos años contar con $5,000 millones reactivando la economía, aportar al Producto Interno Bruto del país en ese marco. No esperamos un presupuesto que el Estado asigne, no nos han asignado absolutamente nada. Lo que nosotros estamos es construyendo proyectos de desarrollo local con ese fin, con ese objetivo, y estamos invitando a empresas públicas y privadas para que empoderen con nuestros proyectos y desarrollemos ya la realidad. Nuestras ideas han sido plasmadas y seleccionadas en este caso de 876 ideas, he sido seleccionado en el sector de alimento y nutrición, con mi idea, de producción intensiva de truchas y tilapias biogénicas del Ecuador. Es un proyecto a mediano y largo plazo, a fin de que queremos también mantener nuestro medio ambiente saludable. Y esto es nuestra idea de llevar a que el Ecuador tiene una alta riqueza natural y geográfica, a fin de que con nuestras fortalezas en este momento de debilidades que tiene el país, la economía, queremos fortalecer, potenciar este tema, estimados amigos oyentes. Estamos recordando a nuestros amigos y amigas de Radio Río, de Chimborazo y del mundo, que estamos haciendo o intentando hacer una evaluación de lo que ha sido el año 2020, y también queremos empezar a reflexionar qué nos espera para el próximo año, si habrá optimismo, si habrá pesimismo, cómo podemos afrontar este espacio. Yo quiero darle la bienvenida también a Diego Vaca. Él es riobambeño, ecuatoriano, ya residente, es ciudadano estadounidense también. Él es funcionario del sistema educativo allá en Washington. Y yo quiero preguntarle, porque cuando comenzó la pandemia, Guayaquil fue puesta como el ejemplo de lo que no se debía hacer, la hecatombe de lo que significaba una pandemia. Y quiero preguntarte, Diego, ¿cómo viste desde allá, tú con tus lazos también de tu familia acá, cómo ibas viendo lo que se presentaba de Ecuador con respecto a la pandemia? Bienvenido desde allá, desde Washington. No sé si conectas tu audio, Diego. Ok, perdón. Como decía Diego, gracias a ti por la invitación. Buenos días a todos, a los miembros del panel y a la audiencia. En términos generales, pues creo que todos pensábamos que esto fue algo que solamente sucedía en la China, que estaba lejos y que no nos iba a topar aquí en América, en los Estados Unidos o en ninguno de nuestros países. Pero poco a poco creo que las noticias a todos nos iban asustando, especialmente a los que estamos lejos, viendo cómo se iba expandiendo de una manera tan radical y tan rápida. Al principio, pues, veíamos las noticias de Europa y todavía sentíamos esa tranquilidad de que está todavía en los otros continentes, que todavía no nos llegaba y no llegaba para nosotros. Y justamente como dices, había una angustia luego que se presentó al ver que hablaban de el Ecuador y específicamente de Guayaquil en cadenas internacionales aquí en los Estados Unidos, viendo cómo se veían no sé si es que eran a veces exageraciones o no, pero se veía pues cuerpos en la calle, cajas, envueltos, y pues uno se ponía bastante serio. Como tú dices,
se trataba de estar al contacto diario con los familiares para ver qué es lo que estaba pasando, tratar de ver qué es lo que se podría hacer, porque igual no se tenía claro cómo se podía hacer o ayudar a nadie en este momento. Entonces sí fueron momentos angustiosos, creo que para muchos, saber que lamentablemente para muchas personas también perdieron amigos, familiares debido a esta pandemia y lamentablemente sigue ocurriendo. Y aquí en un país que todos consideramos siendo el país más desarrollado, el que era el ejemplo en ese entonces del resto del mundo, pues tenemos políticamente un sistema que ha demostrado que tiene bastantes falencias, que como escucho lo que en el Ecuador pasa, y no estamos tan lejos de la misma situación. Aquí, a pesar de que tenemos un gobierno central, un gobierno federal, son las jurisdicciones locales, los estados los que deciden qué es lo que va a suceder específicamente en cada una de esas jurisdicciones. En el Ecuador, porque es un país más pequeño, porque es un país que no tiene tanta población, es mucho más fácil el hacer cumplir los reglamentos. Aquí, si tú vas a ver la realidad, era difícil ver cómo que en New York se estaban cerrando ciertas cosas y tú veías negocios todavía abiertos en otros estados. Tú tal vez has visto imágenes de gente que han estado sin máscara y han hecho inclusive protestas por mantenerse sin mascarilla. Y en otros lugares protestando al contrario, porque se cubran todos, porque se trate de hacer cumplir las reglas que existen. Existen reglas, sí, pero por las dimensiones que hay es muy difícil hacer cumplir. Mencionaste, trabajo yo en lo que es la Secretaría de Educación aquí en los Estados Unidos y recibo llamadas a diario, tanto a favor como en contra de la reapertura de las escuelas. Y es algo que no se maneja a nivel federal, es algo que se maneja a nivel local. Cada estado determina qué es lo que sucede. Sí, la administración actual ha empujado y ha estado tratando de imponer, aunque no se puede, que haya la reapertura de las escuelas y que los niños eran vulnerables y cosas por el estilo. Y muchos estados dijeron, no, simplemente no vamos a abrir, no vamos a hacer sistemas virtuales, que igual fue algo completamente nuevo. Pocas escuelas, normalmente las escuelas privadas aquí tenían sistemas donde si es que se cerraban por algún motivo las escuelas, pues los estudiantes se mantenían en un programa virtual y para ellos fue un poquito más fácil que para aquellos que nunca han estado en una clase virtual enfrentarse a la realidad que estaban viendo, de quedarse en casa, de estar 3, 4 estudiantes en una sala frente a frente, tratando de mantener una clase. Niños que tal vez manejaban o no una computadora, tratar de mantenerse en una clase, al igual que para los maestros, la dificultad de tratar de controlar desde una pantalla, desde un teclado, a una cantidad grande de estudiantes. Entonces sí ha impactado bastante aquí a uno como ecuatoriano, sí, o igual como extranjero, y que teniendo familiares lejos, pues claro que nos preocupaba muchísimo. Vamos a hacer una ronda rápida de preguntas muy puntuales para cada uno sobre algunos tópicos. Diana, se ha tocado el tema de la educación y tú también estás involucrada en el tema educativo. Y se había dicho que precisamente se ve la desigualdad también en este ámbito, ¿no? Los niños y niñas tuvieron que regresar a las casas, pero resulta que no tenían pues el internet adecuado, ni siquiera un celular muchas veces para poder hacer sus tareas, ¿no? También se hablaba en algún momento contigo de que algunos planteles educativos tomaron la decisión de disminuir el plantel docente, inclusive algunos tomar la decisión de cerrar. ¿Cómo evalúas brevemente este tema de la educación que obviamente yo creo que tendrá un impacto muy grande, no solamente el siguiente año, sino en los próximos años, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos niños y niñas ahora? Yo creo que es bastante complejo y difícil lo que estamos atravesando a nivel de Ecuador en el sistema educativo, pero también a nivel mundial. Nosotros como sistema educativo no estábamos preparados, no habíamos previsto lo que iba a ocurrir y los estudiantes al variar de modalidad tuvieron que acoplarse de manera emergente. Las instituciones educativas públicas, privadas, los docentes, capacitarse de emergencia, igual tomar las medidas para que pueda variar esta presencialidad a la virtualidad. Sin embargo, en nuestras realidades, especialmente en la zona rural, esto fue crítico y sigue siendo crítico. Se está sacrificando la educación, pero también
se está alterando los procesos de educación regular y normal y natural que tienen los niños al privarles de la socialización. Y obviamente esta carga que ahorita tienen los padres de familia al tener que apoyar también el proceso docente está afectando el entorno familiar con un mayor nivel de estrés, de angustia y inclusive de desajustes en el entorno del hogar. Es complejo, es difícil. Yo creo que cada uno de los hogares lo está llevando de alguna manera, dependiendo de sus posibilidades, mejor o peor. En la zona rural estamos teniendo serios problemas con los niños con discapacidad o necesidades educativas especiales. Estamos pasando una serie de circunstancias súper complejas y adversas. Yo soy copropietaria de una unidad educativa inclusiva y ahí tuvimos que tomar algunas medidas de apoyo y emergentes para tratar de salir adelante. Estamos apoyándonos con auxiliares de manera presencial que están visitando los hogares y mediándonos con este proceso con los padres de familia. Sin embargo, resulta muy complicado porque hay niños con hiperactividad, hay niños que, imagínense, son niños, estar frente al computador 4 o 5 horas les afecta inclusive emocionalmente. Yo creo que quizá el próximo año lectivo ya vamos a tener que hacerlo presencial, vamos a tener que tomar algunas medidas como unidades educativas, pero el Estado ecuatoriano también debe prever ya lo que es el retorno progresivo a las aulas, especialmente en zonas rurales y considerando todo lo que implica las medidas de prevención y de protección, ¿no? Pero, o sea, es lo que hay, es esta realidad. Yo creo que es importante también aceptar, entender, crear conciencia, tomar las medidas de protección y la disciplina y tratar como padres y como comunidad y como sociedad de apoyar también a estos niños. Será un año complejo, es un año complejo el próximo 2021. Vamos a tener que tomar medidas, las unidades educativas igual. Yo trabajo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, hay carreras eminentemente prácticas en donde realmente nos va a pasar factura esta virtualidad y vamos a tener que tomar ajustes y hacer ajustes de apoyo a la virtualidad. Tony, en el ámbito económico, profesional, tardaron bastantes días, no sé cuántos exactamente, de regresar a ciertas actividades en el tema, por ejemplo, de la construcción, que se visualizaba como una de las potencialidades grandes que tenía Riobamba y Chimborazo, ¿no? Para fortalecer y reactivar su economía, pero lamentablemente eso tenía que verse relegado por cuestión del distanciamiento. A nivel económico, profesional, de estos profesionales de la construcción, por ejemplo, al que usted pertenece, ¿cómo está esa realidad ahora? Mucho se dice, ¿cuántos de ellos no tuvieron proyectos? ¿Cuántos de ellos no tuvieron acceso a tener ese recurso económico para seguir adelante? Cuéntanos, por favor. Justo dentro de las actividades que mencionabas hace un momento, Diana, está la construcción. No se puede construir mediante medios virtuales. Entonces, hubo una paralización absoluta durante varios meses que fue paulatinamente retomándose conforme las actividades iban de cierta forma normalizándose. He conversado con varios proveedores quienes me han dicho que se tuvo ventas muy buenas en los primeros meses de la salida de la cuarentena, pero eso comenzó a caer abruptamente. Entonces, se puede analizar rápidamente que hubo un comportamiento a la alza debido a todos los proyectos que se retomaron inmediatamente, que estuvieron atrasados y paralizados por efecto de la cuarentena, pero que una vez que esto ya fue avanzándose o terminándose, comenzó a decaer nuevamente el movimiento económico en este sector. Actualmente hay todavía quienes están tratando de aprovechar el hecho de que no existe tanta afluencia a sus locales para
para restaurar, pintar, hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo, hay bastantes edificios en el sector de la Universidad del Spoch que se están construyendo aprovechando que los estudiantes no están ahorita, en este momento, en la zona. Pero eso es para las personas que todavía tienen algún ingreso económico fijo o tienen la disponibilidad. Sin embargo, en términos generales, no existe una inversión mayoritaria en este sector. Y si a eso le sumamos el hecho de que el sector público también está restringiendo un poco las contrataciones de construcción de nuevos edificios, obras en general, sí observamos cierta contracción que podría un poco agudizarse en el siguiente año. Esperemos que no, pero más o menos ese es el panorama. Listo, gracias. A la Iván, fecha. En cuanto a los procedimientos, creo que ahora estamos todavía nuevamente en ciertas restricciones, pero temporales, alrededor de 15 días, como dice el decreto, pero hace un mes más o menos todavía no teníamos ya claro qué hacer, por ejemplo, en el caso de que en un ambiente laboral una persona tuviera COVID. Creo que habíamos liberado nuestra mente, como que nos sentíamos aliviados después de haber salido de la cuarentena, de que ya esto había pasado. ¿Qué consideraciones hacer, Iván, tú como profesional del área de la seguridad ocupacional, en estos ámbitos laborales sobre todo? Porque hay que considerar que también es parte de la economía. Obviamente, para la economía se necesita la vida y la salud es lo principal. Pero el otro ámbito también es importante de la reactivación para poder mejorar, porque si no también va a ser un estallido social en cuanto a más desempleo, a más gente con necesidades. ¿Qué hacer en estos ámbitos, Iván? Sí, dentro de las estrategias que se han ido trabajando con ciertos sectores, la educación, los sectores de la construcción, etcétera, pues he estado dentro bastante interesante sobre la medicina ocupacional, qué es lo que tienen que hacer las personas dentro de este comportamiento del sistema médico. Yo creo que deberíamos seguir insistiendo de que una persona, para poder ingresar a una institución, cualquiera que ésta sea su naturaleza económica, pues debe tener o llegar a un punto que se llama el triaje, ¿sí? En donde va a ser revisado su temperatura corporal, pero con una diferencia muy grande. Y eso yo les invito a ustedes a enfocar. Cuando vamos a un centro comercial, a un supermercado, pues existe una persona que por cumplimiento a usted le toma la temperatura, y ya no necesariamente en la frente ni en el cuello, sino simplemente en la parte de la mano, en la muñeca de la mano. ¿Pero por qué razón? Porque hubieron ciertos grupos y ciertas noticias falsas en las redes sociales en donde decían que al poner el termómetro digital en su frente, pues le iban a quemar las neuronas. Entonces, vamos analizando esa parte rapidito. Si nosotros tenemos a un termómetro en nuestra frente, una exposición de 1 hora, 2 horas, 3 horas, vamos a tener un poquito de dolor de cabeza, pero no nos va a destruir nuestras neuronas. La toma de temperatura es de 1 máximo a 2 microsegundos, ¿sí? Pero obviamente esta información de redes sociales fue tan fuerte que la gente no quiere dejarse tomar la temperatura corporal en la frente. En el cuello, pues, también se han dejado las personas tomar, pero tienen como que medio recelo, el recelo latino, por así decirlo, nuestra idiosincrasia de que no quiero que me vean mi cuellito y todo lo demás. Por lo tanto, mi temperatura es en la mano. ¿Por qué tomo este ejemplo? La temperatura en la frente no es igual a la temperatura del cuello, y peor en la parte de la muñeca. Entonces, debemos tomar
ciertas situaciones principales para que la gente que le toma la temperatura esté preparado, ¿no es cierto? Y no solamente sea el típico trabajador que por cumplir le tome la temperatura. En otras palabras, voy a poner un ejemplo rápido. Yo tenía una cita a las 9 de la mañana con mi jefe y me quedé dormido y me despierto 10 para las 9 de la mañana. Para llegar a mi trabajo necesito 20 minutos, es decir, ya tengo atrasado 20 minutos. Llego 9:20 atrasado, agitado, y ese momento me van a tomar la temperatura. Pues no voy a tener mi temperatura corporal la exacta, porque voy a tener ciertos distractores más y complementos en donde van a confundir mi temperatura corporal. Entonces necesitamos un espacio para poder hacerle descansar a esa persona. Estamos hablando en una empresa, ¿no? Hacerle descansar, que se tranquilice, que se relaje, y ahí nuevamente tomarle la temperatura. Obviamente la diferencia no va a ser muy grande, pero sí estaríamos tomando una temperatura real de la persona. Entonces, una vez que pasa el triaje, pues necesita desinfectarse. Entonces, las empresas han hecho una inversión bastante importante. Unas han puesto un lavatorio profesional, por así decirlo, otros una lavacara con jabón, sí, pero han tratado de realizar este proceso tomando en cuenta de que el ser humano tiene que dar la garantía de que ingresa a una institución, sea pública o privada, lavado las manos, con su mascarilla, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Diego, pues no debemos bajar la guardia. Debemos seguir manteniendo estos procesos que hemos aprendido poco a poco, especialmente las organizaciones educativas que obviamente necesitamos ya reactivar nuestra economía, necesitamos que la gente también ya pierda el miedo, pero debe también tener conciencia de que el momento de que no cumple con estas disposiciones que están dentro de los protocolos que hemos realizado, pues van a tener la probabilidad de ser contagiados por otras personas que no han cumplido a cabalidad esto. Entonces, recordemos algo. En el mes de marzo, pues nos decían, en caso de que usted sienta algunos de estos síntomas, y decía mareo, tos, ardor de garganta, etcétera, en donde también ha venido a confundirnos un poco. Cuando a mí me iba a dar gripe, pues he tenido dolor de cabeza, me arde la garganta un poco, etcétera, pero no he perdido el olfato ni el gusto. Entonces, ese es un síntoma bastante importante que debemos tener en cuenta, y ahí sí, en ese momento tenemos que realizar lo que hemos aprendido paulatinamente en estos meses. Es decir, primeramente, aislarnos. Ya no llamar al 171 o al 911, porque hemos aprendido de que esos son servicios de primera orden, pero que obviamente estarían saturados por tantos pedidos que existen. Entonces ahora hemos aprendido que cuando yo tenga uno de los síntomas, pues yo tengo que llamar a mi médico de cabecera. Él obviamente tiene dos opciones: hacer telemática con nosotros, preguntarnos nuestros síntomas, cómo nos sentimos, o si no, a su vez, ir a visitarnos, sí, depende de la confianza que tengamos con el médico, ir a visitarnos, nos hace una revisión, nos diagnostica, y él obviamente será la persona indicada a dónde nos va a llevar. Entonces, no debemos dejar a un lado esto, es muy importante. Hemos aprendido también a que si tenemos alguno de estos síntomas, lo más recomendado es mantenernos con la mascarilla dentro de nuestro hogar para poder evitar un posible contagio. Segundo, llamar al médico para nuestra revisión. Y tercero, lo que yo les había comentado, de utilizar esta metodología del PER-COVID que se llama, que es el análisis de la ventilación de los puestos de trabajo, de las oficinas, de los dormitorios, es decir, en todo lado.
Yo a la persona responsable del distrito acá en Chimborazo, yo le envié una información, no he tenido ninguna respuesta. Obviamente, como yo les decía hace un momento, mucha gente piensa que esto puede ser un negociado y yo públicamente lo digo, que uno se hace con todo el cariño y el amor para poder evaluar y para poder ayudar a la sociedad ecuatoriana y mejor a la riobambeña. Entonces, para concluir, pienso que el momento de que nosotros detectamos que tenemos uno de los síntomas ya indicados, pues lo más factible es llamar a nuestro médico de cabecera. Ya no podemos estar llamando al 171 o al 911. Obviamente, si es que vemos que la persona no llamó porque también somos un poco necios, no, si solamente me duele un poquito la cabeza, no, tranquilo, no me pasa nada, ¿sí? Entonces, si sucede algo como algo exagerado de que esa persona ya se desmaya, etcétera, pues ahí sí, pues tenemos que llamar al 911 para que ellos puedan realizar la opción de auxilio que se llama el APT, que es atención pretraumática, pero como es tan traumático, pues se le llama primeros auxilios. Entonces, eso es lo que te podría decir, mi querido Diego y estimados amigos. Bueno, estamos por llegar a la finalización de este panel, muy enriquecedor. Agradecerles a todos ustedes. Y quisiera hacer una ronda de final conversando cuáles son un poco nuestras expectativas personales y lo que vemos que son las expectativas grupales para el próximo año. No sé, Efraín, si usted nos ayuda, por favor, ¿cuáles son sus expectativas personales y cómo ve que estará el futuro? No queremos ser pitonizas, pero sí un poco con la información que tenemos de saber qué podría esperarnos del 2021. Adelante. Gracias. Evaluando el año 2020 y vemos una perspectiva a futuro, muy claramente, este año ha acelerado la pandemia, la transformación digital y la transformación tecnológica, y mucho más aún, actualmente la ciudadanía tiene en sus manos la tecnología y eso debe ser aprovechado a futuro. Y ¿por qué no? Este año mismo muchas empresas se han visto acelerados en ese campo implementando la tecnología y los sistemas digitales en cada una de sus empresas. En este caso yo parto con experiencia en el ámbito de cooperativismo. Este año se ha invertido un poco más en los sistemas digitales a fin de dar un servicio aplicativo en cada uno de sus equipos, que la ciudadanía ya va acostumbrando. La pandemia ha permitido acelerar esta parte. Y veo en el futuro la tecnología y la tecnología digital debe ser implementado en todas las empresas. Eso debe ser la vanguardia, eso debe ser el éxito de las empresas a futuro. Como recordamos, en el año 90, la empresa que tenía una página web estaba en su época como de los empresas que tenían éxito y era pionero en esa época, pero actualmente es común, es normal, todo el mundo debe tener esa página web. Actualmente vemos es las redes sociales, cómo lo maneje, cómo lo trabaje, eso lo va dando ventajas competitivas. Le veo esa naturaleza y también en el futuro debemos entregar, porque esta pandemia nos ha enseñado también a trabajar solidariamente, en forma asociativa a nuestros productores, en este caso en lo que se refiere a emprendimientos, y eso estamos llevando adelante. Vemos en el futuro, en el proyecto que hemos formulado, hemos planteado, es utilizar la tecnología que existe actualmente ya en Europa, en Norteamérica, poder traerlo acá a nuestro país e implementar acorde a nuestra realidad. La ventaja que tenemos acá en Ecuador, decía anteriormente, es la riqueza natural. Nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestros lugares muy conservadas todavía, eso debe ser aprovechada y por ende tenemos una investigación de un helecho denominado azola. Es un helecho que reemplaza a la uria en todo su ámbito
estamos trabajando en ese modelo de producción, ya en arroz, en cacao, en café, y vamos a implementar en la producción de peces, de producción acuícola, como es la trucha y la tilapia específicamente. Y ahí vamos a seguir desarrollando. En esos temas hay que trabajar fuerte, utilizando la tecnología. Comento de mi idea, de mi proyecto. Vamos a utilizar en un espacio muy reducido de 600 metros cuadrados la producción de 5 toneladas de peces. Eso gracias al apoyo de la tecnología, con tecnología Bioflog, que es la oxigenación artificial, y también la alimentación natural, porque milenariamente nuestros campos, nuestros ríos, ahí está la trucha. No necesitaban de que alguien lo alimente, sino propiamente de la naturaleza, muy, muy rica, muy saludable y con alto nutriente. Eso hemos investigado y eso estamos aprovechando. Invito a la ciudadanía a ver un futuro mejor, comprometedor, muy, muy responsables con la naturaleza y también con el mundo. Eso será el futuro de nuestro Ecuador. Brevemente, Diego, en los por próximos favor, un años. mensaje. ¿Qué esperas tú personalmente y ves a la sociedad en el próximo año? Bueno, personalmente, pues espero poder que todos podamos ya estar un poco más libres de esta pandemia. Hay una gran esperanza. Las nuevas vacunas que existen son todavía para muchos falacias o ideas que no verdaderamente no van a funcionar. Creo que está demostrado que hay 95% aproximadamente de efectividad. A Dios gracias, en este país están ya habiendo disponibilidad de esas vacunas, no a todos, pero sí se espera de que para el próximo año eso ya venga. Entonces, pues ojalá tener esa inmunidad y que se distribuya al resto del mundo también, para que todos volvamos no creo que a una normalidad como todo el mundo dice, sino simplemente a ver mejor a las cosas, a darnos cuenta de que es importante preocuparnos de nuestra salud. Creo que mucha gente antes no se preocupaba si tenía una gripe. Ahora, pues olvídate que si alguien está con el dolor de cabeza o se siente algo mal, enseguida trata de ver si es que hay unas pruebas o qué puedo hacer para determinar cómo estoy. Me gustaría que eso se extienda a nivel de todo el mundo, para que siempre estemos pendientes de la salud, para que no surjan otra vez este tipo de pandemias. Me gustaría ver que en nuestro país surja, tanto el Ecuador como los Estados Unidos. Creo que estamos en un proceso político. Aquí ya se dieron las elecciones, sé que en el Ecuador están por darse. Espero que la gente tome conciencia también de todo lo que está pasando, no necesariamente para poner un voto en una u otra persona, pero que también tomen en cuenta que es importante saber cuáles son los proyectos de las personas que van a estar a cargo, que van a ser los que van a controlar, cómo se distribuyen las cosas, cómo se van a comprometer con los fondos nacionales. Espero yo poder regresar al Ecuador este año. Verdaderamente creo que por los protocolos que existen, aparte de verdaderamente el miedo de poderse contagiar con este virus, me he prohibido de viajar a ningún otro lado, no solamente a Ecuador. Solamente he viajado cada año, pero este año no he salido para nada. Espero en Dios que se pueda realizar eso el próximo año y volver al Ecuador, a volver a visitar a la familia. Y espero que para el Ecuador las cosas sigan mejorando. Parece que poco a poco la gente está despertando. Como dicen, hay proyectos que se están realizando a nivel local y nacional. Veo que la gente también está mucho más educada. Creo que, mira, aquí tú vas a una tienda y son pocas las tiendas que se atreven a tomarte la temperatura. Si vas tal vez a una oficina médica, te van a tomar la temperatura. De otro modo, tú vas aquí al supermercado y no hay nadie que te esté tomando la temperatura. Tal vez se fijan en tu máscara, si está mal puesta, no te dicen nada. Lamentablemente no existe, ¿verdad?, una forma de controlar aquí. Espero que la gente siga manteniendo la higiene que se está manteniendo ahora. Espero que eso se mantenga para el resto del año y para el futuro en general, porque así vamos a tratar de prevenir muchos de este tipo de pandemias que se van a dar, porque se espera que no sea la única, que espera que esta es una muestra de lo que puede suceder a nivel mundial. Y pues a todos igual desearles un feliz año nuevo. Esperemos que verdaderamente se cumpla. Creo que lo dijimos el año anterior y nadie esperaba lo que sucedió ahora. Esperemos en Dios que las cosas cambien. Diana, por favor, palabras finales breves y también a Tony finalmente. Gracias. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad individual y social
y generar esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que nosotros somos uno con el planeta, con el universo, también con el otro, y que un cambio en nosotros puede también tener un impacto a nivel familiar, a nivel social. Esta pandemia, eso es lo que nos enseñó, que quizá nosotros, si somos indisciplinados, si no somos responsables, podemos afectar sin querer a nuestra familia, pero también a nuestro entorno. Y yo creo que es sumamente importante ir desarrollando esas herramientas personales, pero también comunitarias y sociales, que nos están ayudando a atravesar estos periodos críticos, esas herramientas que quizá pueden ser mecanismos que yo voy generando en mi propio hogar, relaciones afectivas auténticas, esas redes de apoyo con amigos, esos proyectos o mecanismos a nivel comunitario que funcionan y que dan mayor solidaridad, o emprendimientos que nos puedan ayudar a superar estas crisis. Y es muy importante, creo yo, desarrollar esa resiliencia individual, pero también una resiliencia comunitaria y también en nuestra naturaleza. Es importante esa esperanza también, mantener esa esperanza en que hayamos aprendido algo, que hayamos generado esos aprendizajes sociales hacia generar un cambio para tener una sociedad más equitativa, más justa, que no discrimine tanto, que en donde el bien común sea un bien de colectivo. Y también mi mensaje de que el próximo año sea un año que nos dé mayores posibilidades de aprendizajes, en donde nosotros podamos disfrutar mejor la vida, sí, valorar mucho más la vida, lo que nosotros tenemos, lo que teníamos antes, y recuperar esas herramientas y esos afectos también. Tony, por favor, sus palabras finales de cierre de este panel también. Diego, yo esperaría que el dolor que hemos atravesado durante el año 2020 nos sirva para ser más conscientes y sobre todo más responsables en nuestros actos en el futuro. Aprender que somos de alguna forma condependientes, interactuamos en todo nivel y nuestros actos deben tratar de mejorar lo que la sociedad es o lo que la sociedad debería ser. Este año debe servir como aprendizaje. Recordemos que no es la primera vez que nuestra sociedad, la especie humana, atraviesa una pandemia y ya hemos superado en otros momentos. Esto también lo vamos a superar y creo que gracias a la tecnología, al momento específico que estamos atravesando, lo podemos hacer de modo más rápido. Así que con la actitud responsable de todos, con el compromiso colectivo, podemos hacer que esta pesadilla termine lo antes posible y que de todo este mal momento resurja una sociedad mucho mejor en todos los sentidos. Esperemos que el 2021 sea el año en que esto se concrete. Muchas gracias. Yo quiero realmente agradecerles a ustedes realmente con mucha afectividad por la participación en este panel, que es un programa, digamos, especial de fin de año, pero esperamos podernos conectar todos los sábados desde enero para seguir hablando sobre estos temas. Queda pendiente el tema educativo, creo que se ha abordado este tema, se ha aludido en este tema, entonces vamos a conversar acerca de esto que es muy importante y de cómo posiblemente regresará a la normalidad o la nueva normalidad al ámbito educativo en el año que viene. Muchas gracias a ustedes, los mejores deseos. Gracias. Esperamos que como dicen, podamos superar y sobre todo que esta meta de que la humanidad sea mejor, pues la podamos concretar un poquito más en el año 2021. Feliz año, muchas gracias a ustedes, estaremos conversando, gracias. Feliz año. Kayakama, Yupay Chani. Muy amables, gracias.